Estamos de vuelta con Enfoque, un programa producido por la revista Crónica y su canal Antigua. Esta noche tratamos el tema de los bonos, la aprobación o no en el Congreso de los bonos. Le hemos puesto al programa Bonos Van, Bonos Vienen. Es un debate que está puesto en la sociedad guatemalteca. Es el tema que a todos nos interesa en este momento. Vincula al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Comunicaciones, a los partidos políticos, y en realidad se ha creado todo un debate en torno a esto. De hecho, yo me atrevería a decir que aparte del sector oficial y de los constructores que están en un lado, el resto de la sociedad civil se ha pronunciado en contra de la aprobación de los bonos, a pesar de lo cual el gobierno insiste en su aprobación. Está con nosotros Marta Tolaguirre. Ella es presidenta del CEDECON, además es columnista del diario El Periódico y columnista también de la revista Crónica. Marta, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Tenemos apenas 5 minutos, pero sí quisiera escuchar el punto de vista de una persona que tiene mucha experiencia, que ha vivido y ha visto la vida política del país, porque el enfoque no puede dejar de ser un poco político, pero sobre todo me gustaría conocer si hay algunos conceptos desde el punto de vista legal sobre todo lo que se ha venido haciendo, es decir, la aprobación, la aprobación de contratos primero en los diferentes gobiernos con contratistas sin cumplir con todos los requisitos legales. Luego, incluso ahora que conversemos también sobre esas denuncias que hay de corrupción en el Congreso, que estarían comprando votos en el Congreso, y algo que indudablemente el MP debería investigar posiblemente de oficio. Marta, buenas noches, y de una vez directamente con tu primera apreciación. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy buenas noches a todos. Efectivamente, mira, la deuda pública flotante o llamada de arrastre realmente no es una deuda. Es un conjunto de contrataciones que se han efectuado al margen de la ley, que se llevan a cabo en el sector público, pero sin el correspondiente crédito o espacio presupuestario, que es un requisito sine qua non para que sea esa deuda aceptable legalmente hablando. Por otro lado, es importante destacar que no se puede contratar deuda pública precisamente para cumplir con esos contratos si no han llenado los requisitos de ley. Tampoco se puede contratar deuda, por supuesto, para cubrir gastos de funcionamiento, que es otra limitación. Fíjate que, por ejemplo, es importante destacar que la ley del presupuesto de ingresos y egresos del Estado debe de incluir la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos de las inversiones a realizar. O sea que si se pretende hacer un pago por cualquier razón o por cualquier obra que se supone que se hizo, y digo se supone porque hay muchos casos donde se duda si efectivamente se ha concretado esa obra, tendría que estar contemplado previamente en el presupuesto y contemplado de dónde vienen los recursos. Luego es importante también que cuando se contrata una obra o servicio con un plazo de ejecución que exceda el año fiscal en que fue contratado, debe de contemplarse los fondos necesarios en los presupuestos posteriores. En otras palabras, las leyes en general, tanto la Constitución como la Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos, establecen puntualmente esos límites. De manera que los contratos que dicen que se suscribieron sin llenar esos requisitos realmente son contratos ilegales. Ahora, toda ley que implique inversiones y gastos del Estado debe de indicar asimismo la fuente de donde se tomarán los fondos destinados a cubrirlos. Todos estos preceptos realmente han sido ignorados en muchas de las contrataciones que se dicen que se deben desde hace 2 periodos. Escuchando anoche al ministro de Comunicaciones, precisamente él manifestaba que se había hecho una depuración y que realmente los 3.500 millones que hoy se quieren cancelar a través de estos bonos del Tesoro, se supone que ya son obras que han sido corroboradas y que llenaron los requerimientos, pero eso lo dice el ministro de Comunicaciones. Yo creo que tendríamos que tener una información más concreta de los órganos supervisores, pero no sé si con eso, Gonzalo.
Marta, a mí me parece que es un punto de vista muy interesante. Ahora llega al Congreso una iniciativa que es muy compleja porque en una misma iniciativa de ley se introduce la aprobación de los bonos y la aprobación de créditos que están contemplados en el presupuesto, mientras la resolución de la Junta Monetaria avalaba la contratación la emisión de los bonos del Tesoro, haciendo énfasis en que no se debía pasar del 2.2% del déficit fiscal. Sin embargo, con esta doble aprobación de 3.400 millones de deuda más los 3.500 millones de bonos, el déficit sería mayor y entonces quedaría mal el aval que dio la Junta Monetaria. Absolutamente, Gonzalo. Yo creo que este último proyecto que llegó al Congreso efectivamente es un proyecto que rompe con lo que se había preestablecido, con la consulta que se había hecho a la Junta Monetaria. De esta manera realmente se estaría estimando que se alcanzaría un déficit hasta llegar casi al 3%, lo cual resulta, y como tú decías, ya es otro tema, pero sí resultaría en un dramático incremento, yo creo que irresponsable, para endeudamiento del país. Entonces, en ese sentido, yo entiendo la oposición que existe y creo que está muy bien sustentada. También se ha comentado que hay casos en que las contrataciones se otorgaron contra créditos o espacios presupuestarios, pero que los fondos fueron transferidos a programas sociales. Y fue por eso que quedaron desfinanciados, o sea que es otra irregularidad que también coloca pues en situación de mucha adversidad, creo yo, la aprobación de esos fondos. Marta, una última pregunta y muy breve la respuesta, por favor. ¿Cuál es tu apreciación sobre lo que debería de hacer el Ministerio Público, o si eso no se debería hacer, en el sentido de que durante los últimos 4 o 5 días hasta ha salido a relucir el nombre, efectivamente no es diputado, como bien me corrigió el diputado Crespo, Roberto Díaz Durán ha sido mencionado, que ha estado intentando comprar voluntades, comprar votos, que indudablemente es un delito penal en nuestro país si esto se llega a comprobar. ¿Qué debería hacer el Ministerio Público? Porque esto ha salido a luz con nombre y apellido, ha salido con los partidos que lo han denunciado, o sea, hay de alguna manera cómo poderlo comprobar. Mira, yo creo que efectivamente, dado el mandato que tiene el fiscal general o la fiscal general en este caso y el Ministerio Público, efectivamente no pueden hacer más que investigar todas estas denuncias que se han publicado, como tú dices, han sido públicas, y que probablemente, si existe realmente responsabilidad, sí debe haber formas de demostrarlo, y no solo con lo que está sucediendo en este momento, sino con lo que ha venido sucediendo en el pasado, con los distintos funcionarios que han incurrido en estas contrataciones que rompen totalmente el marco establecido por la ley. Muchas gracias, Marta, gracias por atender a Enfoque. Vamos a ir al último corte comercial e inmediatamente volvemos con Manfredo Marroquín. Él es experto en el tema de transparencia, no solamente a nivel nacional, es representante también en Guatemala de Transparencia Internacional, y vamos a hablar con él de algunas consecuencias y de algunas situaciones que a través de la fiscalización que la sociedad civil con instituciones como Acción Ciudadana lleva a cabo en el país durante los últimos años. Vamos al corte y volvemos inmediatamente con más de este programa sobre bonos van y bonos vienen.